Seguimos aquí en transición. Todos los lunes decimos lo mismo, perdón, todos los martes. Sigo en la órbita, querido Claudio Caníbal, ahí en los controles. Sigo en el viejo horario en transición, pero tenemos puesto en nueva etapa, así, ¿no? Reloaded, recargado. Decimos lo mismo, ¿no? Semanas determinantes para el futuro de la Argentina. Alguien dijo alguna vez que si uno miraba a la Argentina día a día parecía que estábamos viviendo arriba de un polvorín conmocionado y demás. Pero si uno miraba a la Argentina en un periodo de mediano o de largo plazo, encontraba que la mayor parte de las cosas resultaban bastante previsibles. El tema es sobrevivir ese día a día y adaptarse a los cambios, a las novedades, a las distintas estrategias que se van diseñando en la política argentina y en la sociedad argentina de cara a una definición electoral que no va a ser una definición más. Una definición que posiblemente marque el destino de nuestro país. Según cuáles sean las opciones beneficiadas, podríamos esperar una salida de la grieta que tanto daño nos ha hecho durante tantos años y la conformación de un gobierno de unidad nacional con participación activa de las fuerzas democráticas y la definición de un proyecto de país que nos permita crecer, aprovechar nuestras riquezas, ponerlas en valor a través de su procesamiento industrial y claramente empoderar el salario y restablecer aquello que ha sido una de los fundamentos del peronismo históricamente, que es la movilidad social ascendente. Hay otras opciones, hay opciones que marcan directamente el ajuste y la violencia como el mecanismo para alcanzarlos. Y otras que son aún más extremas y que en caso de ser la opción que prevalezca, nos pone, y acá la verdad no puedo hablar con eufemismos, nos ponen a las puertas de la guerra civil. Y esto no es un dato menor, porque realmente si algún mérito hay que darle a la gestión de Sergio Massa desde que asumió hasta ahora, con los condicionamientos, los chantajes, la falta de respaldo, los apoyos condicionados y demás que ha recibido, no solo de todo el arco político, o de buena parte de ese arco político, sino también de las presiones externas, del Fondo Monetario y demás, es el hecho de haber generado una situación de cierta estabilidad, más allá de los altos niveles de inflación, a los cuales los argentinos estamos acostumbrados a vivir, aunque no podemos ni reivindicarnos ni plantear que esperamos que esto se mantenga en el futuro, pero evidentemente ha sido una transición tortuosa. Y sin embargo, se ha garantizado la gobernanza y se ha dado una sensación de cierta estabilidad en el marco de la crisis y de los condicionamientos sobre los cuales ya hemos hablado más que suficiente. El punto es que los problemas de la Argentina, los cuestionamientos, los dilemas, las presiones, siguen ahí. Entonces, el día después de las elecciones, y ya desde antes, vamos a tener presiones de todos lados. Quienes quieran ir a la dolarización en previsión de que pueda ganar Milei o que pueda llegar a ganar Patricia Bullrich, quienes
quieran de alguna manera resguardarse frente a los niveles de inflación que van a ser sostenidos a lo largo del año, porque efectivamente, digamos, la salida de la inflación no creamos que es gratuita, no creamos que es inmediata con ningún programa que se pueda implementar, y no creamos que es neutra en términos del costo social. La inflación se la puede tratar de domesticar con templanza, con inteligencia, con acuerdos políticos, sociales, sindicales y demás. También se puede tomar el camino sencillo, ¿no? Que es el camino de la represión, del ajuste mucho más brutal de todos los ajustes que hemos visto hasta ahora, impulsar la recesión, incrementar la exclusión social y utilizar las fuerzas represivas para generar las condiciones para llevarlo adelante. Esperemos que el pueblo tome conciencia, y creo que hay una fabulosa imagen, que es la imagen de Sergio Massa con gobernadores como Gerardo Morales, como el gobernador Valdés de Corrientes, en esta reunión que han tenido en el fin de semana en la provincia de Salta. ¿Y para qué se reunieron? Y bueno, de alguna manera yo creo que ahí se abre una veta, una luz de esperanza. Gobernadores que han, en los casos que estaban en condiciones, que han renovado sus cargos, gobernadores que tienen un profundo liderazgo, incluso el gobernador Valdés es el referente político de quien se ha impuesto en las elecciones chaqueñas, cambiando el signo político después de largos años en esa provincia, y que tienen conciencia de la necesidad de avanzar hacia un acuerdo de unidad nacional para tratar de salir adelante, reconciliándonos los argentinos de bien, en perspectiva de futuro, con un programa concreto, pero también con un gobierno compartido de unidad. Inmediatamente aparecieron los rumores de que si Massa era presidente, Gerardo Morales iba a ser ministro del Interior y demás. No hay nada de esto cierto, porque en el medio hay una elección general y Massa y Morales están en listas, en opciones opuestas. Pero también hay una conciencia respecto de que esas elecciones generales no van a ser determinantes en términos de arrojar un resultado definitivo, y que van a ser el paso previo a la verdadera batalla final, el 19 de septiembre, en el balotaje. Y ahí sí, en esa batalla final, sí los contendientes son, como se viene anunciando, Massa y Milei. Claramente vamos a tener que optar no entre dos opciones políticas, vamos a tener que optar entre autoritarismo y democracia. Tener que hacer este tipo de planteos o encontrarnos ante esta opción a 40 años de la recuperación de la democracia institucional en nuestro país en 1983, después de los durísimos años de plomo y de sangre que vivimos en la Argentina, demuestra, digamos, un fracaso de las fuerzas democráticas, o quienes nos consideramos dentro del consenso democrático, claramente. Como decíamos antes en la entrevista con Rodrigo Mas, la democracia se reinstaló institucionalmente en la Argentina. Más bien una república con sufragio universal, si lo queremos ver así. Pero los contenidos de la democracia, restauramos el continente. Tenemos grandes deudas respecto del contenido, que es el de construir una sociedad con todos y donde los sujetos sean más o menos parecidos, ¿no? Bien lejos del estado de naturaleza, la supremacía del más fuerte
el armamento privado y demás que sostienen algunos candidatos, y sobre todo el candidato libertario. Estamos frente a esta definición y realmente vemos que a partir de lo que fue el absurdo, del absurdo, digamos, o la absurda, mejor dicho, exigencia de devaluación que impuso el Fondo Monetario el día después de las PASO, que no ha servido para nada, porque todo eso se ha ido de inflación, a incremento del precio del dólar en su momento y demás. Vemos que Sergio Massa ha esbozado claramente, ha dado señales de un programa peronista. Un programa que está asociado a la revalorización de los salarios en medio para compensar las consecuencias de esa devaluación que venimos arrastrando. Y que tiene un responsable, ¿no? Tiene un responsable principal. Después hay muchos errores, que es el endeudamiento de Mauricio Macri con el Fondo Monetario. Son dos responsables. El Fondo Monetario y Mauricio Macri. También el presidente Donald Trump, en aquel momento, que fue el que impulsó esa aprobación de un crédito que estaba totalmente en contravención con los estatutos de ese fondo. Y a partir de ahí, el gobierno siguiente, con muchísimos errores, diferencias internas, sin un programa concreto y demás, tuvo que asumir condicionado y nos vinieron la pandemia, la crisis financiera internacional, la inflación internacional, la sequía y bueno, y los desaciertos. También hubo aciertos. Yo no quiero imaginarme qué hubiera sido la pandemia en nuestro país con un Ministerio de Salud eliminado, como lo había hecho Mauricio Macri en el último tramo de su gestión. Y esta referencia a lo que pasó hace no tanto es porque debe votarse con memoria. De hecho, que Juntos por el Cambio esté en tercer lugar en las preferencias de la ciudadanía argentina, que no haya, es más, que se haya posibilitado el surgimiento de un espacio como el de Javier Milei por fuera de los esquemas partidarios anteriores, demuestra que efectivamente la sociedad no quiere volver a los años del macrismo. Mucho menos con una candidata que promueve la alcoholización de los jóvenes, por ejemplo, o cuyo único punto programático parece ser la eliminación del kirchnerismo, como ella dice. ¿Cómo construir una democracia con la consigna de que hay que exterminar al antagonista? La democracia es diálogo. Y ese ejemplo de diálogo lo ha dado Massa, lo ha dado Morales, lo ha dado Valdés y lo han dado los gobernadores peronistas que estuvieron ahí presentes. Ese ejemplo de diálogo lo da cotidianamente la CGT más allá de las críticas. El viernes pasado, en el Ministerio de Trabajo, y recién hicimos una muy interesante nota, que fue un poco el encargado de llevar adelante la tarea técnica de puesta en valor de ese material. El Ministerio de Trabajo, liderado por Kelly Olmos, ha hecho algo que no es común en la Argentina y mucho menos en tiempos de crisis, que es reabrir una biblioteca. Es decir, la biblioteca estaba en los papeles, y estaba en los papeles. Lo que no estaba era ni habilitada para su consulta, ni tampoco estaban ordenados para esa consulta los materiales muy valiosos disponibles. No es algo azaroso una biblioteca que tenga archivos, que tenga materiales valiosísimos sobre el trabajo en la Argentina,
sobre legislación laboral, sobre conquista de los trabajadores, en un momento en el cual la misma idea de trabajo legal, en blanco, regulado por el Estado, es puesto en cuestión por el candidato libertario. El liberalismo siempre ha precisado tener normas claras. Es decir, para que pudiera florecer hacía falta una sociedad, y esa sociedad tenía que tener determinadas normas y mecanismos de pesos y contrapesos. Milei no entendió nada. El liberalismo no puede florecer, incluso pasando por encima de si el liberalismo, digamos, es el modelo preferido por nosotros, pero no puede florecer en un estado de naturaleza, en un escenario de guerra, de disputa de todos contra todos. El liberalismo requiere de regulaciones, requiere de derechos claros y límites al ejercicio del derecho y de las facultades de las personas. ¿Cómo construir, cómo garantizar la convivencia? Incluso si lo queremos ver de la perspectiva liberal, ¿cómo garantizar la propiedad privada en un sistema donde no hay normas? Sin Estado. ¿Cuál es la propiedad privada que se va a garantizar? La propiedad del más fuerte, del que tenga más armas, del que tenga ejércitos personales. Se conformarán ejércitos mercenarios para proteger los intereses de los más poderosos. Se condenará a la ignorancia, a la exclusión, a la muerte, a la enfermedad, sin salud pública, sin educación pública, sin acción social, a la inmensa mayoría de los argentinos. Ese orden es un orden medievalista. No se puede construir el futuro destruyendo derechos, ni mucho menos promoviendo un retorno a la Edad Media. Esta es la Argentina que queremos. Queremos la Argentina de la sangre en las calles, del conflicto en las calles, de la represión, de la exclusión social, de la sospecha y la violencia sobre los pobres por el simple hecho de ser pobres o de su caracterización como vagos cuando no hay demanda laboral. Este gobierno no ha conseguido fortalecer los niveles de ingreso, pero sí ha conseguido restablecer los niveles de ocupación. Y hay tareas pendientes, por cierto que las hay. Y uno conmovedoramente ve cómo tenemos un ministro de Economía que, bueno, parece ser todoterreno, atacando todos los frentes, incluso el interno. Y también vemos una tarea para destacar, de que yo creo que es la ministra más destacada, que es Heli Olmos, en el Ministerio de Trabajo, impulsando las paritarias, impulsando la negociación, instrumentando las iniciativas, y ahora recuperando la memoria histórica, no solo del peronismo, sino de la Argentina. Y esa memoria histórica no puede perderse, porque si se destruye la memoria, también se destruye la consideración y la valoración respecto de cuán importante es el hecho de que los trabajadores desempeñen sus tareas con salarios justos, en condiciones dignas. O queremos volver a la Argentina preperonista, donde una mujer se embarazaba y perdía su empleo, donde un trabajador tenía un accidente de trabajo y perdía su empleo, donde no había jubilaciones, donde no había ningún tipo de prevención, de precaución y de cuidado social, donde no había salud pública. Señores, seamos serios. La Argentina afronta un desafío, y es el desafío tal vez más grande de la historia. La de ser un país o una nación justa, libre y soberana, como planteaba el peronismo, con el aporte, por supuesto, de las fuerzas democráticas, o de volver a un estado de naturaleza. Aquellos nostálgicos del 43 que denunciaba Perón y que lamentablemente mantienen ese sentimiento de nostalgia aún en nuestro presente.